libro de los Romanos, capítulo 13, verso 1. Padre, nosotros te pedimos que nos hables. Un tesoro nuevo va a salir de esa palabra, algo nuevo, aparte de lo que ya conocemos, viene algo nuevo, Señor. Yo lo quiero tomar. Yo te pido que me lo reveles en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar el verso 1. ¿Qué dice ahí? Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Esto es una predicación antirrebeldes. Porque dice: sométase toda persona. Di conmigo: toda persona. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad a quien someternos. Todos los seres humanos tenemos una autoridad, o dos, o tres, o 10, o 100, a quien someternos. Porque el reino de Dios es piramidal. Nunca se te olvide. Los que creen en la igualdad, eso no es cierto. La igualdad no existe. ¿Sabían eso? Yo no soy político, pero les voy a tumbar sus creencias raras. Nosotros no somos iguales. Somos lo mismo, pero no somos iguales. ¿Cómo así? Claro, nosotros somos hechos del mismo material, pero no somos iguales. El reino de Dios es piramidal y Él está a la cabeza, y de ahí hacia abajo comienza a delegar autoridad. Muy importante eso. Estamos viviendo un tiempo de narcisismo. Nadie le gusta sujetarse. Los políticos están diciendo que todos somos iguales, que debemos hacer lo que se nos pegue en gana, que nadie tiene por qué decirnos nada, que no tenemos por qué obedecer a nadie. Y eso solo proviene del primer rebelde que existió. ¿Cuál fue el primer rebelde? Satanás. Mire lo que dijo Satanás. Satanás dijo: subiré a los cielos, me sentaré en el trono y seré igualado, man. ¿Sí ven que hay una cantidad de igualados? Oh, es que yo soy igual a usted. No, señor. Somos lo mismo, no somos iguales. Y entonces ya saben de dónde viene eso, ¿no? Casi todos los que hablan estas cosas son ateos. ¿Por qué? Porque son hijos de su padre. Porque todo lo que se habla, todo lo que se dice, todas las filosofías tienen una fuente de inspiración, y en este caso es Satanás. Satanás fue el primer rebelde. Digo: ¿yo por qué me tengo que someter a Dios si yo soy el sello de la perfección? Entonces subiré a lo alto y seré igual. ¿Y pudo hacerlo? ¿No es cierto que no? Porque como un ser creado
El rango de Satanás es un querubín. Di conmigo querubín. ¿Cuántos querubines hay? Muchísimos. Y un querubín quería ser igual al Creador, pero no pudo y nunca podrá. Entonces, cuando hablamos de sometimiento, a nadie nos gusta someternos, y mucho menos en este momento creer o pensar que hay un gobierno piramidal y que Dios es el que delega la autoridad. Di conmigo, toda autoridad es delegada por Dios. Los rangos que conocemos de autoridad fueron delegados ¿por quién? Por Dios. Y conocemos el narcisismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia también existe eso. Cuando tú te encuentres a una persona que diga yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a los hombres que están en autoridad, esa persona es mentirosa. Porque si no se sujeta a Dios, no se sujeta al que ve, ¿cómo se sujeta al que no ve? Se lo voy a volver a repetir. Si una persona no se sujeta al que ve, ¿cómo se va a sujetar al que no ve? Entonces no es cierto cuando alguien dice yo busco a Dios a mi manera. No es a tu manera, es a su manera. Y hay unas autoridades que te van a enseñar cómo buscar a Dios. Yo obedezco exclusivamente a Dios y lo que Él me diga, o sea, que Él baje y me diga y yo hago, pero yo no le voy a hacer caso a nadie ni voy a escuchar a nadie. Eso es la mentira más grande, porque la mayoría de las veces que Dios nos va a hablar lo va a hacer a través de alguien que Él haya delegado. Entonces podemos ver a Moisés en el monte. Se veía la presencia de Dios, el monte ardía, pero el Señor le dijo a Moisés: ve y diles. ¿Ve y qué? ¿Y Dios no les podía hablar? Claro. ¿Se podía hacer entender a todo el pueblo? Claro. Pero como Él delegó una autoridad, no se la puede saltar, porque eso sería negarse a sí mismo. Entonces, como ya delegó una autoridad y dijo tú vas a ser mi voz, entonces ve y diles. Todos los profetas que hablaban en nombre de Dios, ¿qué hacían? Así dice el Señor. Así dice el Señor. Bueno, ¿y por qué no habla con nosotros? No, escúchame. Así dice el Señor. No, pero hasta que Dios no me hable. No, escúchame. Así dice el Señor. No es como tú quieras, es como Él lo delegó. Dice: la última parte del versículo 2 dice: acarrean condenación para sí mismos. O sea, que nada les va a salir bien. No necesitan que nadie se los diga, es que nada te va a salir bien. Nada te va a salir bien. No necesitas que nadie te lo diga. Nada te va a salir bien cuando no te sometes. Entonces,
Los pájaros libres no existen. ¿Sabían eso? El Señor Jesús fue muy claro en eso. Él dijo, mire que Él nunca nos dijo mentiras. Dijo, mi yugo es ligero, pero no dijo que no había yugo. Y ligera mi carga, pero no dijo que no había carga. Antes erais esclavos de el pecado y de Satanás, y ahora son mis. Porque mi yugo es ligero, pero hay yugo. ¿Pero qué es un yugo? Un yugo es un aparato de madera que hace muchos, pero todavía creo que se utiliza, pero hace mucho tiempo se hacía un yugo de madera con hierro para amarrar dos bueyes, y el más poderoso, el más fortachón, le ponían al más inquieto al pie, y cuando el inquieto se quería mover, el otro con la fuerza que tiene y con el yugo que lo tenía al pescuezo, se lo llevaba y le enseñaba a obedecer. Entonces, cuando tú te haces hijo de Dios, esto no se convierte en un libertinaje. ¿Quién te dijo eso? Aquí hay un yugo. ¿Es más ligero? Sí, pero sigue siendo un yugo. Tú tienes que aprender a obedecer. Tú no vas a escuchar este sermón en ningún otro lado. ¿Saben por qué? Porque estos sermones no son populares, pero sí te van a edificar tu alma. Sobre todo a los muchachos. Vamos a mirar el libro de Efesios capítulo 6, perdón. Capítulo 6, ¿están conmigo? Verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Di conmigo, justo. Entonces, ¿cuántos están viviendo con papá y mamá? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos todavía están viviendo con papá y mamá así tengan 30 años? A ver, levanten la mano. Porque hay bebés eternos. No es molestar, tranquilo, no levanten la mano. Entonces dice, hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. O sea, todo lo que sea justo, todo lo que sea honesto y todo lo que esté escrito acá. Si el papá te dice, hijo, yo te ordeno que te consigas una novia y comiences a echar pochola, no. Es en el Señor. Pero siendo en el Señor, hay que obedecer. Es lo mínimo que se puede hacer. Dice que eso es que justo, apenas justo. Y te voy a decir algo: si nuestros hijos no aprenden a obedecer al papá y a la mamá, perdimos la batalla. Ellos van a hacer en la calle lo que quieran, lo que les venga en gana, van a argumentar lo que sea, se van a quejar del jefe, del profesor, del que sea, todo tendrán una excusa. Si se han dado cuenta de que siempre tienen una excusa para no obedecer, es que no sé, no se me olvidó, no me acuerdo, no me gustó, me regañó, me gritó, y siempre tienen una excusa para hacer lo que quieren.
porque nunca se les enseñó que uno, escúcheme acá, tú obedeces, te manden bien o te manden mal. El sometimiento no es algo que tú escoges, es algo que simplemente tienes que hacer. Y si tú eres de ese carácter o de ese temperamento volado y le estás diciendo: Señor, forma mi temperamento, te va a poner gente difícil, te va a poner a los peores jefes, a las peores personas, para poder moldear tu temperamento. Así que yo prefiero que lo domes delante del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si no eres capaz de someterlo delante de Dios, lo harás delante de la gente. Las órdenes que se dan no son para discutir. Di conmigo: no son para discutir. Si tu jefe te da una orden, te la dé de buena manera, que te diga: venga, amado, preciosa del Señor, ¿me puedes hacer el favor? No te ofendo con esta petición. Pero es que te están pagando para que obedezcas. Y si el patrón o la patrona no son tan amables y no le dice: oiga, yo ya no le dije que tenía que hacer esto, ¿por qué no lo ha hecho? A mí no me grita ni mi mamá. No, señores, ahí tú eres embajador de Cristo. Tú agachas tu cabeza y obedeces. Uy, solo 2 amenes. Bueno, con ellos, Señor, hazlo todo. No. Yo me imagino que algunos estarán por allá mirándome así, me dicen: viva Petro mejor. Ah. Digo, ¿no? La obediencia no es opcional. Si el profesor te dice: haz esto, y llegan a la casa: mami, el profesor me la tiene montada, la profesora yo le caí más desde el primer día. ¿Cómo así, mi amor? Pues, ¿qué te hizo? Es que me puso un 1. Y no crea, éramos 35. Y más de 5 nos sacamos un 1. Y el resto, ¿por qué se sacaron un 10? Luego no recibieron las mismas clases, la misma instrucción, la misma enseñanza. Y entonces, ¿por qué unos sacaron 1 y otros sacaron 8, 9, 10? ¿Tú nunca has pensado en eso? ¿Que tus hijos te manipulan y tú los patrocinas? Claro, sacan 1 los 5 vagos de siempre. Y entonces ahí es donde está el sometimiento. Esa persona que está en esa aula es tu autoridad y representa a Dios. Y si tú no eres capaz de obedecer al que ves, no digas que obedeces al que no ves, porque eso es mentira.
Si tú en tu casa no eres capaz de obedecer a tu papá o a tu esposo, luego no digas que obedeces a Dios, porque eso es mentira. ¿Si han visto personas que cambian de empleo cada 2 y 3 meses? Y con responsabilidades. Y siempre usted los escucha diciendo lo mismo. No, es que me la estaba montando el patrón. No, es que yo tampoco, yo soy manso pero no menso. ¿Y ustedes de dónde salieron con eso? Ahí es que obedecer. Es que mi esposo siempre se la monta. ¿No será más bien que es un mal trabajador? ¿No será más bien que es un altivo? ¿No será más bien que no le gusta obedecer? ¿No será más bien que se cree mucha cosa y por eso no tiene nada? Dejamos así mejor. ¿Qué hora es? Yo creo que uno está mirando el reloj y que se acabe esta vaina rápido. Vamos a mirar la última parte, no me voy a demorar. Primer libro de Timoteo, capítulo 5. Alguno dirá: pastor, ¿usted por qué predica así? Sea más suavecito. Pero no ve la gente cómo defiende sus cosas por internet, insultan, maltratan, se encuentran en la calle, hacen de todo por defender unos ideales de anarquía. Y a mí, ¿por qué me va a dar vergüenza predicar la palabra? No sé. No creo que eso sea bueno. Cuando nosotros miramos acá, primer libro de Timoteo, capítulo 5, vamos a mirar el verso 17, dice: los ancianos, di conmigo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, di conmigo, doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La única parte en la Biblia donde dice la palabra anciano, ahí no está hablando de abuelito, está hablando de pastores. En la cultura judía, a los que enseñaban en la sinagoga se les llamaban ancianos o ancianos de la iglesia. ¿Si no han escuchado el término en la Biblia? ¿Si no han leído? Los ancianos de la iglesia, que oren los ancianos de la iglesia, pero no está hablando de los abuelitos de 80 y 90 años, no, está hablando de los pastores. Entonces, ojo aquí, porque este mensaje, esta parte sí es exclusivamente para los creyentes. Si tú no vives para honrar como creyente, tú no vives para nada. No hay nada más hermoso que uno honrar a alguien, respetar a alguien, escudar a alguien. Solo el que lo vive lo entiende. Yo soy escudero, mi esposa lo es, le estoy enseñando a mis hijos a hacerlo, y es gratificante, es como estar en su salsa. Honrar, bendecir, pelear si es necesario por alguien al cual yo le debo, porque es mi autoridad inmediata, le debo doble honor. ¿Cómo? ¿Tú a quién le debes doble honor? Y entonces, ¿por qué hablas más de él? Pues no seas mentiroso.
Verso 18, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Qué estaba pasando acá? Estaban criticando ¿a quién? A los pastores. ¿Por qué? Porque comían. ¿Y qué está diciendo Pablo? Y es que no tienen derecho de comer. Luego dice ahí, verso 19, todos muy atentos, sobre todo los muchachos, contra un anciano no admitas acusación. ¿Cómo? Y entonces, ¿por qué se sientan en casa a hablar del pastor? Cuando dice que ni siquiera lo admitas, ni siquiera lo escuches de otro, y entonces estás deshonrando al que debes honrar doble vez. Y por eso es que la iglesia de Cristo anda como anda, porque no tienen a nadie que honrar, no entienden que hay una autoridad delegada. Hace muchos años atrás llegó una familia a un matrimonio, unos familiares llegaron a un matrimonio y entonces se hospedaron en la casa de mi mamá. Y bueno, casi eran mujeres todas. Y entonces estaban ahí y ellas sabían que yo era pastor, pero pues somos como muy alejados, como no teníamos mucha relación, entonces pues no conversábamos mucho. Y un día de esos, de la preparación de esa boda, escuché a varias ahí, varias como 4, ahí en una pieza hablando. Todas eran cristianas, vivían en otro departamento. Y lo único que yo les escuché es hablando mal de su pastor. No me visitó. No, pues, es que, y más encima, ya ni saluda. Y yo las escuchaba y las miraba y decía, con razón. Y como mucho tiempo después yo estaba ahí poniéndoles cuidado, y era lo que hablaban. Y entonces llegan y se quedan mirándome así como con ironía y me dicen: ¿o qué piensa, pastorcito? Yo digo: yo pienso que ustedes andan mal y graves. Y con mucho amor les expliqué todo esto. Y fueron y le pidieron perdón a ese señor allá. Se reconciliaron con él. Y me dice mi madre, porque yo no los volví a ver, me dice mi madre que ahora son pastores de esa iglesia. Le ayudan a ese señor a predicar. ¿Saben por qué? Porque la unción que tú honras es la unción que te va a cubrir a ti. Y la unción que tú deshonras es la que te va a aniquilar a ti. Yo siempre lo he entendido así. El Espíritu de Dios estaba en medio de Israel y de los egipcios. El mar, Israel al borde del mar, el Espíritu de Dios en la mitad y los egipcios acá, listos para matar. Y para los israelitas era luz, y para los egipcios era oscuridad y tinieblas. Y era la misma unción. Para unos es de bendición y para otros es de maldición, pero es la misma unción. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el profeta Páez y Steven Switcher y le dijo a alguien que estaba aquí al frente, le dijo: mira tu cartera, ahí hay unas fotos? Y miró las fotos y eran las fotos de nosotros, de mis hijos. Y él le dijo: la unción que tú guardas, la unción que tú bendices, es la que te va a bendecir a ti y a tus hijos. Y lloraron
Y ahora están deshonrando. Di conmigo, no admitas acusación. O sea, eso no es tema. Voy a terminar ahí, ya no más. No es tema. No es tema. En mi casa yo no admito ni con el profesor, ni con nadie, y mucho menos que vayan a meterme ahí a pastores. Olvídense, muchachos. Pregúntenle si es mentira. No, cambiemos de tema, sí. O si no, yo me voy. Yo he sido grosero con muchas personas por eso. No, manito, no. Si no hablar algo bueno, mejor dejemos así. ¿Cómo tú permites la maldición en tu casa? ¿Cómo tú permites que hablen mal de una persona a la cual tú le debes doble honra? ¿Por qué? ¿Por congraciarte con la familia? ¿Por amenizar el almuerzo? ¿Por eso? ¿Tú no tienes temor a Dios? Porque si tú no vives para honrar, no tiene ningún sentido lo que hacemos. Ningún sentido. Levanta tu mano. ¿Quién te dijo a ti que las personas que tú honras o a las que les debes doble honor, doble honra, son perfectos? ¿Ah? ¿Quién te dijo a ti que te podían levantar y señalar como lo hizo Aarón y María? No les gustó que su hermano se hubiera casado con una negrita, porque eso no era una costumbre en Israel. Y entonces dice que dijeron: no nos parece que Moisés se haya casado con una negrita. No nos parece. Y dice que lo escuchó Dios y se formó la de Troya. ¿Quién les dijo que ellos podían levantar su mano, que porque eran hermanos mayores de Moisés, a darle consejos a su hermano cuando Dios lo había ungido como el dirigente mayor? Quiero que le digas: Señor, ayúdame con eso. Yo llevo analizando estos temas 20 años. Yo sé que no es fácil, pero por lo menos aquí se dieron unos tics. Guárdalos. Es preferible ser cuzumbosolo, como era que decían antiguamente las abuelitas, ermitaño. Yo soy ermitaño, ¿sí sabían? Pero para sentarme con personas a hablar basura, prefiero no hablar nada. Mi familia, mis hijos, yo prefiero no tener amigos, pero no meterme en líos con Dios. Olvídese. Yo no tengo una vida así familiar, así que el pastor se la pasa un día donde el hijo, otro día donde el otro. No, nunca. Yo ni siquiera conozco la empresa de mi hijo. Conozco la casa, sí, pero no conozco la empresa. Y acá tanta compinchería, muchachos. En las muchas palabras hay pecado. Toda esa compinchería, echen para acá, vamos para aquí. Y muchas veces esas conversaciones se convierten en cosas que no edifican. Y la Biblia dice: no lo permitas. No lo permitas. ¿Cómo? Te bendecimos, Señor, por tu palabra. Haznos sabios y entendidos, porque nosotros solo queremos tu bendición, tu bendición.
y no otras cosas. Yo no quiero ser igual a Satanás. No me quiero parecer a él. No quiero que mis hijos sean igualados. No quiero ser igualado. Voy a respetar, voy a honrar. No debas a nadie nada, dice la Biblia. Al que honra, honra, y al que respeto, respeto. No debas a nadie nada. Amén. Aleluya.